que llevan a un hombre, a una mujer a consagrarse totalmente a Dios? La respuesta está en el misterio de la vocación. Dios que llama, y llama para una tarea específica, para un estado de vida, para una misión. La corresponsabilidad del ser humano hace que le diga sí o que le diga no. Dios prefiere llorar de impotencia a quitarle la libertad al hombre, y nos sigue dando la libertad, a pesar de que en algún momento los tropiezos en la vida del ser humano son una realidad. Sin embargo, motivados por este llamado, estas hermanas hoy le dicen sí al Señor. Y creo que detrás de ese sí está también la formación que nuestros papás nos dan en el seno de una familia, con diversas circunstancias, con diverso contexto social, pero en definitiva hemos nacido en una familia de fe, en una familia creyente. Y la familia, podemos decir, ha sido la puerta de la fe para que nosotros entrásemos a caminar por los senderos del llamado de Dios. Y prácticamente nos debemos a una familia. Por eso es importante resaltar la misión de la familia en la vocación de quien se consagra a Dios. La misión de la familia hoy en aquellas vocaciones que en el futuro el Señor llame de tal manera que encuentren un campo propicio para que ese llamado sea cultivado, ese llamado de frutos. Hoy, al inicio de ese emotivo momento en el cual los papás le dan la bendición a sus hijos, no es un ritual formalista, sino es un momento sagrado en el cual quienes los engendraron, quienes también los engendraron en la fe, le dicen que van a caminar en el nombre de Dios. Y la bendición de los papás no es algo secundario, es algo importante que las consagradas y los consagrados tenemos que valorar. Porque si hay alguien que nunca se olvida de nosotros en sus oraciones, son nuestros papás. Todos nos podrán decir que oran por nosotros, si es cierto. Sin embargo, los papás, la familia, nunca dejan de pensar en sus hijos, en sus hijas. Y hoy pueden estar agradecidas por este don de la paternidad, de la maternidad que hay en sus familias. Por estos hombres y estas mujeres de fe que les han dicho hoy, vayan con la bendición de Dios. Y sin duda detrás de los papás están los hermanos, toda una familia, toda una comunidad y todos muchos amigos que nos ayudarán a hacer alabanza continua para el Señor. Sin duda, al celebrar también la solemnidad de la Inmaculada Concepción, en este día la palabra de Dios nos alienta a que esas motivaciones profundas de fe, a que ese llamado de Dios nosotros lo fortalezcamos. Su comunidad está consagrada a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, quien pidió la conversión para el mundo y quien sigue pidiendo la conversión especialmente para su comunidad. Porque la conversión tiene que ser una tarea permanente. Quien entra en un proceso de conversión puede realizar con fidelidad su misión. Quien no, la va a realizar a medias a pesar de su presencia en el instituto o en la orden. Solamente siendo fieles al Señor y respondiendo a lo que Dios nos pide, podemos decir que tenemos una coherencia de vida. Por eso, hermanas, les invito a que contemplen de manera permanente a María. A María que hoy en el Evangelio
en primer lugar aparece con un proyecto. Ella tenía el proyecto de desposarse con José y de vivir con José. Sin embargo, Dios cambia y le da un giro totalmente a su existencia. Cuando en aquellos momentos en que ella está segura de su proyecto, Dios le dice: mi proyecto es otro. Aquí lo interesante es la presencia de Dios delante de María, que le dice: ahora tú vas a concebir y a dar a luz un hijo. La grandeza de la misión confunde a María y le hace preguntar: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Hermanas, en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado: ¿cómo será esto? Y nos consagramos y nos lanzamos en la fe, no a ciegas, sino en la fe, diciéndole a Dios: hágase. Quiero que tú realices tu obra en mí. Mi proyecto podrá ser muy bonito, muy bien pensado, incluso mi proyecto de vida personal, que lo puedo hacer al tiempo o las etapas de la vida que yo quiera. Sin embargo, la disponibilidad que solamente se puede sensibilizar con la oración es lo que nos hace oír la voz de Dios y poder experimentar en esa voz cuál es su voluntad. Hermanas, que la voluntad de Dios guíe sus vidas para que puedan ser como esas lámparas, luces encendidas en primer lugar en medio de la comunidad. Las comunidades religiosas, como las parroquiales, como las presbiterales y episcopales, necesitan de luces, necesitamos de testigos, más que de personas que nos instruyan. Primero de testigos y después de instructores, que con su vida nos digan cuál es el camino a seguir. En el letrero que ustedes han puesto en un fragmento del documento de la Puerta de la Fe, ustedes plasman lo que dice el Papa Benedicto, que la fe es una compañera de la vida que nos hace percibir las maravillas que Dios hace día con día, que caminen en la fe que solamente la regala Dios, porque la fe no la han aprendido en los libros, sino que es un regalo de Dios, que se va a presentar en la medida en que nosotros vamos fortaleciendo nuestra fe en la voluntad de Dios. El proyecto de ustedes tiene que ser el proyecto de Dios, como María lo asumió, y lo asumió en la fe, y aunque no entendió nada, ella abrazó en la fe la propuesta de Dios y le dijo: hágase en mí según tu palabra. En segundo lugar, me parece que a partir del Evangelio tienen que, sobre todo, asumir la presencia de Dios. Ese no temas, ese yo estaré contigo, esa expresión, la sombra del Altísimo te cubrirá, creo que es lo que da seguridad a una consagrada para decir: estos son los caminos de Dios. En la actualidad, los medios de comunicación y todo un ambiente de secularización nos quieren orientar por otros caminos. Y lamentablemente, a veces nosotros caemos en la trampa porque son trampas. Y son trampas del enemigo. Yo les invito a que permanentemente, como consagradas, ustedes estén con el oído muy abierto, los ojos muy atentos a lo que quiere Dios en sus vidas. Que ninguna influencia de nadie les haga claudicar en su deseo que ustedes con toda libertad han manifestado. Quiero consagrar totalmente mi vida a ti. Necesitamos religiosas consagradas que sean testigos en el mundo de la vida religiosa.
como dice la exhortación apostólica de su santidad del sínodo del 2008 del mundo de necesitamos que ustedes sean hermenéutica viva del Evangelio, es decir, que traduzcan en su vida el Evangelio que hay que predicar. La tarea de la Iglesia hoy sigue siendo la misma, aquella que de manera contundente Jesús le compartió a sus discípulos: vayan y evangelicen. ¿Cómo pueden evangelizar? Creo que la tarea de la Iglesia está abierta para todos. Por eso, nadie se puede quedar encerrada en sus intereses. Incluso sus carismas tendrán que ponerlos al servicio de la evangelización en la misión y la misión permanente. Los escenarios son muy diferentes a cuando nació su congregación. Los escenarios son muy desafiantes y creo que por eso el gran llamado del Santo Padre Juan Pablo II de feliz memoria a la nueva evangelización, y que sigue impulsando, especialmente con el sínodo de este año sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe, el Papa Benedicto XVI, especialmente con esta convocatoria que nos hace al año de la fe. Una oportunidad propicia, dice él, para que nosotros renovemos el encuentro vivo con Jesús, porque solamente alguien que haya vivido la experiencia de Dios vivo puede hablar de Dios. Solamente alguien que vive permanentemente la experiencia de Dios puede vivir su vocación con alegría. Que María, nuestra Madre, interceda para que ustedes le den un sí permanente a Dios, que ese ámbito recorten especialmente ese velo que por cierto significa que Dios las posee, sea para ustedes el signo elocuente, es decir, que transmite, que habla, que grita con urgencia a los cuatro vientos, que es necesario acoger en el corazón la presencia de Cristo como ustedes lo han hecho, que es necesario crecer en ese nuevo ardor para poder compartir la fe y no dejarla en un reducto de nuestra existencia, que es necesario que con la presencia de ustedes en el mundo, en sus comunidades, continúen evangelizando como lo pide Cristo y como lo pide hoy en la Iglesia. Que sean pues esas lámparas encendidas que con su pureza de corazón, con su consagración en la pobreza, con su consagración en la obediencia, sepan no gesticular, sino ser testigos vivos de la presencia de Cristo en medio de sus comunidades. Que así sea.